Estimados televidentes, gracias por continuar en sintonía de Nicaragua Empresaria. En nuestro segmento principal de la entrevista queremos hacer o escuchar el análisis de los expertos sobre el comportamiento del desempeño económico de Nicaragua este año y las perspectivas de crecimiento del año 2018. Para ello nos acompañan esta noche el doctor Néstor Avendaño, presidente de Copades, y el licenciado Rafael López, asesor económico de COSEP. Bienvenidos ambos. Gracias, buenas tardes. Doctor Avendaño, el comportamiento de la economía de Nicaragua este año, exportación, inflación, empleo, ¿cómo estuvimos? Bien, buenas tardes a todo el mundo, pero he de comenzar diciendo que hay aspectos relevantes muy buenos, algunos llamémosles regulares y otros que nos dejan con ciertas incógnitas. Entre lo más destacado económicamente en el año que está terminando en Nicaragua es el crecimiento económico. Nuestras previsiones lo ubican en el nivel de 5.5%, motivado especialmente por el volumen de bienes exportados por el país en este año. El segundo elemento, por supuesto, muy positivo, es el valor de las exportaciones. Se combina el aumento del volumen, algunos precios que subieron, otros que mantuvieron estancados y otros que cayeron, como ejemplo el precio del oro, el precio del azúcar actualmente. Estimamos en 2.707 millones de dólares el valor total exportado por el país en este año. Por supuesto, todo esto nos conduce a que el tamaño de la economía, el Producto Interno Bruto en precios corrientes y en términos de moneda extranjera, suma este año 14.260 millones de dólares, con un PIB per cápita o un ingreso per cápita promedio anual de 2.257 dólares. Siempre en la parte buena de la economía vemos una presión inflacionaria que queda siempre en un dígito, 5.2% es la inflación prevista por Copades. Y algo novedoso que me ha llamado mucho la atención es que por primera vez el salario medio nacional crece más que el salario mínimo legal. El salario mínimo legal antes se movía a un ritmo del 12, 11, últimamente entre 9 y 10%. Pero el salario promedio nacional, que está muy relacionado con los cotizantes de la seguridad social, o sea, con el sector formal de la economía, está elevándose en un 11% este año. Es algo que me llama la atención, de tal manera que la cobertura de este salario sobre el costo de la canasta básica salta de 72-74% a un 86%. Entre 2016 y 2017. ¿Qué es lo regular? Para no decir una palabra más preocupante. La economía pudo haber crecido más, estimado, porque desde el año pasado, en mayo del año pasado, Copades alertó a todo el sector empresarial de que se visualizaba una fuerte desaceleración del crecimiento de la oferta de dinero en el mercado local. El stock de Córdoba se redujo prácticamente en su crecimiento al 50%. Si antes crecíamos, por decir algo, 20% en el medio circulante, que era el crecimiento interanual en cualquier mes del año, hoy estamos creciendo a un 10% interanual. ¿Por qué se dio eso? Esto se da sencillamente porque se fue prácticamente la cooperación petrolera de Venezuela, que suplía un gran escudo protector frente al manejo o la administración de las reservas internacionales en el Banco Central. Al no venir ese préstamo, ahora Nicaragua tiene que pagar cash más del 70% de la factura anual de hidrocarburos, pagadas principalmente a Estados Unidos y México en la actualidad. Por consiguiente, hay que defender las reservas para no perder la estabilidad macroeconómica, que es lo que hace el Banco Central en este caso, sacar Córdoba de circulación con la subasta de letras y con las llamadas telefónicas para que los
grupos financieros lleven más encaje, que llegó incluso a rondar el 30% la tasa de encaje efectiva en el mes de noviembre, recién pasado. ¿Qué hace esto? La población, los agentes económicos, consumidores, productores, inversionistas tienen menos córdobas en mano y por supuesto tienen que desacelerar no solamente la producción, sino el gasto de consumo y por supuesto se garantiza la estabilidad macroeconómica. Licenciado López. Bueno, primero agradecer la invitación para participar en el programa el día de hoy. Primero, yo no tengo, digamos, una diferencia significativa en cuanto a lo que yo estimo que será el crecimiento económico. En mi caso, yo pienso que va a andar más cerca de un 5%, 5.1%, pero en términos de inflación yo diría que no tengo grandes diferencias, ¿verdad? Un 5.3% es algo muy similar a lo que decía el doctor Avendaño. Quizás mencionar en cuanto a las exportaciones que efectivamente lo que nos está haciendo que tengamos un importante mayor valor de exportaciones no es el precio de los productos. De hecho, nosotros estamos creciendo porque hemos exportado un volumen sumamente alto de nuestros productos. Es decir, nosotros estamos creciendo en volumen aproximadamente un 25-26% del volumen exportado en comparación con el año 2016. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que si nosotros lo vemos a nivel general, yo sé que esto metodológicamente habría que precisarlo más, pero a nivel general más bien el precio promedio al que nosotros vendemos nuestras mercancías se ha reducido un poco. Pero por efecto del volumen nosotros superamos ese efecto negativo de los precios y todavía estamos en un nivel sumamente alto de crecimiento del valor de nuestras exportaciones. Ahora bien, nosotros siempre tendemos a ver a los principales productos, como el café, la carne, el azúcar. Y de hecho, 6 productos significan el 65% del total de las exportaciones y 14 representan el 80 o 81% más o menos. Pero cuando uno ve otros productos que no son de los principales, hay algunas cosas que llaman la atención. En los primeros 11 meses de este año, en los primeros 11 meses del año anterior, se exportaron 4 millones de dólares en banano. En los primeros 11 meses de este año hemos exportado 10 millones de dólares, es decir, el producto ha crecido 150% más en comparación al año pasado. Los embutidos han crecido de un poco más de 3 millones a más de 9 millones, otros 6 millones de dólares más. Y los embutidos también han venido haciendo un proceso para que se les certifiquen las plantas en otros países y eso les va a permitir acceder a más mercados. Entonces, esto es importante porque hay otros productos que no están entre los principales, pero que comienzan a tener unos comportamientos interesantes. La madera es otro producto que se exportaba $1 millón y este año hasta noviembre se han exportado 4 millones de dólares, ¿verdad? Eso, digamos, en la parte buena, en la parte positiva. En lo que mencionaba no tan positivo el doctor Avendaño, que está más relacionado con el consumo, efectivamente este retiro de dinero del mercado pues ha hecho que el consumo se resienta y obviamente el principal motor ahorita del crecimiento económico es precisamente las exportaciones, pero el consumo queda relegado ya a un tercero o cuarto lugar entre los factores de crecimiento. Y accesoriamente al tema del consumo, uno ve algunas tasas, por ejemplo, el crecimiento del empleo formal, que no es que no crece, sí crece, pero está creciendo a una tasa menor. Es decir, si nosotros comparamos interanualmente, el crecimiento del empleo va a andar por el orden del 7%. Sin embargo, cuando uno ve los crecimientos del empleo mensualmente, uno se da cuenta que la tasa de crecimiento es menor. Igual ocurre con la otra cifra que mencionaba el doctor Avendaño, que es el salario promedio de los asegurados del INSS.
sí crece y efectivamente ha crecido a una tasa del 11% aproximadamente, pero el crecimiento cuando uno lo ve mes a mes es menor ese crecimiento. Entonces, esas son las alertas que uno tiene de que sí estamos creciendo, lo estamos haciendo a una tasa menor, pero los resultados son muy positivos en este año. Inversión extranjera directa, exportaciones de zona franca. Antes de tomar la inversión extranjera directa, te decir que en el concepto de inversión hay que felicitar de nuevo a los empresarios, porque han sido el sostén de cierto crecimiento en construcción y adquisición de maquinaria y equipo. Se desplomó la inversión pública. Cae alrededor de un 10% este año en términos de volumen. ¿Por qué? Bueno, yo creo que los servidores públicos tendrían una respuesta más apropiada, pero mi análisis o mi inferencia macroeconómica es que está compatible con el retiro de Córdoba del mercado, porque una mayor inversión pone más Córdoba a circular y la situación se pone más compleja. Pero no olvidemos que en el primer semestre de este año que termina pasaron 3 ministros por la cartera del MTI, y la llegada de nuevos funcionarios públicos provoca siempre un detente ahí en el funcionamiento de la institución. Sobre la IED, desde el año pasado yo considero que el fantasma de la NICA flota sobre la economía de Nicaragua. Y hoy estamos viendo ya sus primeros resultados sin que esa ley haya sido aprobada a la fecha. En este sentido, lo que quiero expresar es que hay un retraimiento, ya hay un descenso de ese flujo en términos brutos de la IED, que el año pasado estuvo alrededor de 1.450 millones de dólares. Pro Nicaragua siempre lo establece en 1.500 millones, una meta tradicional, pero en la realidad creo que oscilará un poco menos de 1.300 millones de dólares. Comienza a retraerse esto. La otra pregunta era sobre Sobre zona franca. sobre zona franca. Zona franca aumenta levemente, levísimamente. Cuidado, cae en diciembre. Si cae en diciembre, hubo bajón en la zona franca. Hay un aumento leve y, por supuesto, donde lo que más se ha caído en las exportaciones de zona franca es la producción de arneses, que son destinados principalmente a México y luego para vender vehículos a Estados Unidos. Turismo, ¿cómo se comportó? ¿Cuáles son las cierre del año? ¿Sector agropecuario en general? A ver, en el caso del turismo es un año importante. Se espera de que los ingresos por turismo anden por el orden de los 700 millones de dólares. El sector agropecuario está creciendo a una tasa como del 9%, si no estoy equivocado. Y precisamente los bienes agropecuarios son los que tienen una incidencia sobre el tema anterior de las exportaciones, ¿verdad? Yo solo quería mencionar, adicionando a la pregunta anterior, que en el caso de zona franca hay aproximadamente 8.000 empleos más en zona franca en este año. Cuando uno ve que hay esa cantidad de empleos es porque también uno espera que la producción sea mayor. Yo creo que las exportaciones realmente van a ser similares a las del año pasado, y si no, pues efectivamente solo va a ser un poco más. Sin embargo, a futuro habría que ver cómo cambian un poco los gustos y las preferencias de los consumidores, sobre todo de la parte que representa más en términos de zona franca, que es la parte de textil. Permítame ir a unos importantes mensajes de los patrocinadores y volvemos para hablar de las perspectivas del año 2018. Ya regresamos.